Bueno, en cuanto al examen físico, bueno, entonces, primero que nada tenemos que saber qué muestra es la que nos sirve. Es muy importante que el examen general de orina esté tomado de una forma correcta. Si nosotros no tomamos correctamente la muestra, pues vamos a tener una serie de datos erróneos. Lo primero que nada es que pues se recomienda la primera orina de la mañana. No es, obviamente es una recomendación y sería la muestra idónea. Previo a un aseo ligero de la región genital, no necesitamos usar isodine ni ningún antiséptico previo, simplemente el aseo rutinario de la región genital. Se recomienda el chorro medio. En cuanto a esto del chorro medio, pues sabemos que es difícil estar seguro si ocurrió, porque pues obviamente el paciente difícilmente te va a entender este tipo de situaciones o no es tan fácil de hacerlo, ¿no? Esa es una muestra ideal. Y otro punto que ese sí es muy importante es que la muestra se tiene que procesar en la primera hora. Cuando nosotros tenemos una orina que ya quedó demasiado tiempo repasada al medio ambiente, sus características físicas van a cambiar y por tanto ya no es un examen 100% confiable. Entonces eso es algo que sí podemos hacer. Tenemos que buscar la manera de que la orina se procese lo más pronto posible. De hecho, pues ya en la actualidad incluso algunos laboratorios te piden que tomes, que la muestra la colectes directamente en el laboratorio, no, que no lleves una muestra desde casa, porque pues obviamente eso ya implica que muy probablemente esa muestra ya tiene más de una hora. Bueno, obviamente no siempre se puede leer en la primera hora, y si esta es la situación, pues se tiene que conservar a una temperatura de 4 grados centígrados por un lapso no mayor a 12 horas. ¿Esto a qué nos lleva? Pues obviamente que tenemos que estar bien seguros de cómo está la muestra. Esas son situaciones muy, muy comunes, por ejemplo, en un servicio de urgencias que está saturado, se toma una muestra por X o Y razón, la muestra se queda ahí por 4 o 6 horas, pues cuando se lee o cuando se procesa, pues obviamente sus características ya cambiaron, entonces ya no es una muestra adecuada. Algo muy importante, lo que ya hemos comentado, se recolecta generalmente por una micción espontánea a primera hora de la mañana, esa es la muestra ideal. No se recomienda sondear a los pacientes solamente para una muestra de orina. Esa es una práctica que no se debe hacer. Sin embargo, pues de pronto está muy extendida y hay muchos médicos que indican precisamente eso, ¿no? Ponerle una sonda a un paciente solamente para colectar una muestra no es lo ideal, precisamente porque incluso modifica sus características, ¿no? Si tienes bacterias en la uretra, pues vas a arrastrarlas y simplemente por arrastre ya vas a tener una modificación en tus características de una orina, ya no es una orina espontánea. Bueno, entonces pues se recomienda que sea micción espontánea, que se almacene obviamente en un frasco limpio, sin ningún tipo de conservador. Y aquí pues ahí es muy interesante ver esto, ¿no? Pues, ahora ya hay frascos de colecta de orina, anteriormente pues se llevaban frascos de mayonesa, frascos de alimento para bebé, y pues obviamente todo eso tenía restos, si no estaba perfectamente limpio, pues nos daba una muestra inadecuada. Bueno, ya cuando hablamos de la observación, ya que estamos seguros de que nuestra orina se tomó en las mejores condiciones posibles, podemos validar los resultados. Cuando hablamos de los resultados, pues la observación macroscópica, como les comentaba, es una observación puramente subjetiva que hace el químico, en la cual nos va a hablar del color, el aspecto y el olor de la orina, que nos va a reportar.
sabemos que el color normal de la orina es diferentes tonos de amarillo, que va desde la que es completamente transparente hasta un color ámbar intenso. Todo esto va a estar dado por los urocromos y obviamente también va a depender de qué tan concentrada se encuentra nuestra orina. Obviamente una orina muy concentrada, pues es esperado que vamos a tener una mayor cantidad de un tono mucho más amarillo. Una orina muy diluida, pues va a estar transparente. En cuanto a las tonalidades que puede tomar, obviamente si es hematuria es notorio que es sangre. En ocasiones vamos a tener diferentes tonos de rojo o tintes cafés que pueden referirse a hematuria, a hemoglobinuria o a mioglobinuria. Igual cuando hay un exceso de uratos amorfos puede tomar ciertos tintes rosados. El color naranja o café oscuro les va en relación con la presencia de bilirrubinas. Aquí es muy interesante que nosotros también debemos recordar que hay ciertos medicamentos que tiñen la orina de color naranja, ¿no? Y una de las más comunes es la fenazopiridina. La fenazopiridina, cuando alguien tiene molestias urinarias, pues lo primero que le mandamos es fenazopiridina para aliviar un poco la disuria, pero pues se nos olvida decirle que la orina va a tomar un tinte naranja, y entonces eso que pasa, el paciente llega a las 2 horas asustadísimo porque tu orina está de color naranja, ¿no? Entonces, sabemos que hay ciertos medicamentos que nos van a cambiar el color de la orina. Se habla de una orina negra por excreción de melanina. Yo sinceramente jamás la he visto, pero bueno, está reportado en los libros. Y se habla de una orina blanca, la cual generalmente va en relación más con presencia de lípidos. Bueno, entonces pues aquí vemos varias muestras de orina, vamos viendo los diferentes tonos que puede tomar. Obviamente algunos de estos son normales, otros no. Vamos viendo desde una orina que pues tiene un color rojizo, que pues está hablando básicamente de hematuria o hemoglobinuria, un color que muy probablemente va en relación con la presencia de bilirrubinas o de urocromos, y 3 tonos de orina que pueden considerarse normales. El otro aspecto que nos van a reportar es la turbidez. Recordemos que una cosa es que sea una cosa es el color y otra cosa es que esté turbia o transparente. Nosotros podemos considerar esta orina, a pesar de que es muy de un color ámbar más intenso, no es una orina turbia. Lo que hemos comentado, también el color de la orina va a cambiar dependiendo del estado de hidratación del paciente. Si es un paciente que está muy deshidratado, nuestra orina, por ende, va a salir sumamente de un color más intenso, y aquel que está muy bien hidratado o está diluido, va a salir una orina pues prácticamente transparente. Entonces, cuando hablamos de una orina turbia, pues básicamente está dada por la presencia de fosfatos, uratos, células o con algún otro tipo de contaminante. Aquellas que son lechosas, pues estamos hablando o de pus o de una abundante cantidad de lípidos. En cuanto a los colores, pues ya hemos comentado que hay diferentes tipos, hay diferentes situaciones que nos van a ir cambiando el color de la orina y que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Lo que hablamos de la orina naranja, que va en relación con la nitrofurantoína, también está relacionada, o se han reportado casos cuando el metamizol puede tornar la orina de algunos tonos naranjas, sin que esto signifique patología. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo, pues para que de alguna forma no nos agarre de sorpresa, podamos explicarle también al paciente qué está pasando, no se asuste, y pues de entrada nosotros somos los que debemos saber qué está pasando, porque pues a veces el médico es el primero que se asusta cuando ve estos cambios en los tonos, ¿no? Bueno. El olor, pues generalmente la orina recién emitida no tiene un olor desagradable. Conforme se va reposando, pues obviamente el olor se va concentrando
Y pues sabemos que el olor que se reporta de la orina, pues lo reportan como olor sui generis, que quiere decir que pues, la orina no huele a otra cosa más que a orina. Es un olor difícil de confundir, es un olor muy característico, que pues aquí lo que nos tiene que tomar en cuenta es que si se reposa demasiado, pues el olor es más intenso, es más amonioso. Entonces, eso también es importante que nosotros tengamos una idea de cuánto tiempo tiene esa orina sin leerse en una forma adecuada. Si tiene cetonas, toma un olor dulzón, que también es importante saberlo. El paciente con diabetes también tiene una mayor cantidad de glucosa urinaria excretada y entonces también toma un olor dulce, un tanto característico. Entonces, y ahora, en cuanto al examen físico. Bueno, ya el examen físico ya lo vimos, el examen macroscópico, el examen químico, es el que se hace con una tira reactiva. Entonces, este examen químico pues nos va a dar algunos datos interesantes. Nos habla primero que nada, lo primero que vamos a revisar es el pH. El pH normal de la orina es ligeramente ácido, de 5.5 a 6.5. Eso es una orina recién emitida. Y algo que es muy importante es que si el paciente ya comió, la orina tiende a volverse alcalina. Por eso es muy importante que nosotros sepamos de qué características o en qué condiciones se tomó la muestra. Otra cosa muy importante, si nosotros dejamos la orina reposada mucho tiempo, esa orina ácida se va a volver alcalina. Y eso no significa que tenga algún problema nuestro paciente. Entonces es lo que yo les había comentado. Tenemos que estar muy seguros de en qué condiciones y cómo se movió, cómo se leyó esa muestra, para saber qué valor darle. Si es una muestra que se leyó después de 4 o 5 horas de estar ahí botada en el servicio de urgencias, muy probablemente me va a reportar un olor fétido, un olor intenso, y aparte de todo me va a reportar un pH alcalino. Entonces, ¿eso de qué me está hablando? De que muy probablemente este examen general de orina no me es útil, o al menos no en un 100%. El pH se va a medir por medio de dos sistemas indicadores, rojo de metilo y azul de bromotimol, los cuales van a variar de acuerdo precisamente al pH y le va a dar diferentes tonos, de manera que nosotros podemos tener una aproximación de cuál es el pH de la orina. Ahora, el segundo punto que nos reporta el examen de tira reactiva es la densidad urinaria. La densidad urinaria, pues, es un reflejo de la concentración de solutos que pueda tener. Tiene un valor normal que va entre 1.01 y 1.030. Y pues nosotros sabemos que si esto se está hablando de concentración de solutos, eso quiere decir que si la densidad está por debajo de 1.01, estamos hablando de una orina diluida. Si está por arriba de 1.030, estamos hablando de una orina concentrada. Entonces, tenemos ya más o menos ciertas situaciones. Una orina diluida, permanece diluida, pues podríamos estar hablando o de que el paciente está sobrehidratado, lo cual es poco probable, o de una diabetes insípida. Ahora, una concentración muy alta nos está hablando de que el paciente se encuentra deshidratado. Entonces, nuestra tira reactiva nos va a dar un aproximado de la densidad urinaria y en base a eso nosotros podemos intuir el estado de hidratación de nuestro paciente. Ahora, la glucosa. Ya hemos platicado de glucosa. Glucosa urinaria, pues, tiene ciertas situaciones interesantes que tenemos que recordar. Nosotros sabemos que existe un umbral de secreción de glucosa. Si nuestra glucosa está por debajo de 180, si nuestra glucosa sérica está por debajo de 180, nosotros intuimos que no va a haber
no, toda la glucosa va a ser reabsorbida. Entonces, aquellas veces que la glucosa aparezca en la tira reactiva, pues nos está hablando de que probablemente el paciente tiene su glucosa sérica por encima del umbral de secreción renal. Es decir, que en el momento que se tomó la muestra de orina, el paciente tenía más de 180 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Sale? O en su defecto, si nosotros estamos seguros de que ese paciente no tiene diabetes, con una situación muchísimo más rara, es que se trate de una enfermedad que nos esté afectando el túbulo proximal, una tubulopatía, las cuales, como les comento, son sumamente raras. Ahora, las cetonas. Nosotros sabemos que el organismo tiende a formar cetonas cuando utiliza una fuente de energía diferente al carbohidrato. Entonces, por tanto, si el paciente tiene un ayuno prolongado o alguna situación que hizo que su organismo, que su metabolismo tuviera necesidad de tomar energía de las grasas o de las proteínas y no de los carbohidratos, pues nosotros podemos entender que va a tener cetonas en orina. Entonces, ayuno prolongado, ejercicio prolongado, un paciente que ha tenido vómito y que no ha tenido un adecuado aporte por vía oral, vamos a tener cetonas en orina. Y el paciente diabético, especialmente el diabético tipo 1, porque nosotros sabemos que en el diabetes tipo 1 estamos hablando de una ausencia absoluta de insulina. Entonces, al no haber insulina, el metabolismo tiende a utilizar otras fuentes diferentes a los carbohidratos. Entonces, el metabolismo, para obtener energía, obtiene energía a partir de las grasas y, por tanto, va a generar cuerpos cetónicos. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro es una. En el contexto de patología, las cetonas aparecen en un contexto de un paciente que es diabético y que está mal controlado. Pero si el paciente no tiene diabetes, las cetonas pueden estar en el contexto o pueden hacerse presentes en el contexto de cualquier situación que nos obligue a utilizar fuentes alternas a los carbohidratos, que no sean carbohidratos nuestra primera fuente de energía. Entonces, en estos casos, sobre todo, estamos hablando de ayunos prolongados. Entonces, ante esta situación, si nosotros ya vimos que su glucosa está bien, pero tiene cetonas, pues habrá que preguntar cuánto tiempo tenía de ayuno cuando se tomó la muestra y muy probablemente ahí tengamos nuestra respuesta. Ahora, proteínas. Las proteínas en la orina, aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar. Son el marcador más sensible de daño renal. ¿Sí? Son el marcador más sensible de enfermedad renal crónica, sobre todo en etapas iniciales. Nosotros recordábamos que lo que más se utiliza para ver si hay o no hay daño renal, pues es la creatinina. Pero también ya como habíamos comentado que la creatinina es un marcador tardío. Entonces, cuando la creatinina aparece en la orina, generalmente ya es un paciente que ya tiene mucho tiempo con daño renal y que ya perdió al menos el 50% de sus glomérulos funcionales. Entonces dirán, bueno, ¿y cómo sabemos que el paciente está enfermo del riñón en una forma temprana? El marcador más sensible es la proteinuria. Entonces, por ejemplo, hay muchísimo paciente diabético y sabemos que la diabetes es la principal causa de daño renal crónico, de enfermedad renal crónica, y la principal causa de los tratamientos sustitutivos de la función renal. Entonces, pues así está esta situación. Algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cómo podemos hacer el diagnóstico temprano de que el paciente empieza a tener daño renal, y eso lo podemos conseguir por medio de un examen general de orina. En cuanto nosotros detectamos proteinuria
Lo normal es que un examen general de orina te reporte proteínas negativas. Eso es lo que yo esperaría. Sin embargo, si eso no ocurre, pues entonces lo que tenemos que hacer es, si se aparecen proteínas dentro de la orina, lo que tenemos que hacer es cuantificar la orina de 24 horas. Y de esa manera nosotros podemos estar seguros de que el paciente tiene o no tiene un daño renal temprano. Bueno, entonces todo resultado positivo de una tira reactiva, nosotros deberíamos de corroborarlo por medio de una cuantificación de 24 horas. Generalmente, si las proteínas en orina están por arriba de 3 gramos, ya estamos hablando de un daño grave. A esto se le conoce como síndrome nefrótico. O sea, el principal componente del síndrome nefrótico es una proteinuria por arriba de 3 gramos. Una proteinuria por arriba de 300 miligramos es una proteinuria patológica. No necesariamente nefrótica, pero sí ya no es normal. Y entonces tendríamos que buscar qué otras situaciones nos están condicionando. Si es una glomerulonefritis crónica, si es un síndrome nefrítico, si hay un problema de reflujo. Entonces, son las situaciones que de alguna forma nosotros tenemos que conocer. Bueno. Entonces, lo que hemos comentado, proteinuria intensa, arriba de 3 gramos, de 4 gramos, es una enfermedad grave, moderada, menos de 3 gramos. Hay algo que se llama proteinuria funcional. Y esto es muy importante que nosotros lo tomáramos en cuenta. Si bien es cierto que la mayoría de los pacientes que tienen proteinuria tienen una enfermedad renal, también la proteinuria puede aparecer en una forma transitoria en aquellos pacientes que han hecho un ejercicio intenso. Si nosotros tomamos una muestra de orina a un paciente que acaba de correr una maratón, seguramente tendrá proteinuria. Aquellos pacientes que tienen fiebre, ¿por qué? Porque hay un aumento en el catabolismo. Entonces, si el paciente tiene fiebre y tiene proteinuria, tenemos que corroborar esa proteinuria en una muestra de orina cuando el paciente se encuentre afebril. Si persiste, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una proteinuria de 24 horas. Bueno. Pero el otro punto que tenemos que nos marca la tira reactiva son las bilirrubinas. Generalmente esta lectura solamente nos sirve para que nosotros podamos intuir la presencia de alguna patología hepática. Entonces, en base con eso está relacionado principalmente la presencia de bilirrubinas. Ante la presencia, por lo menos, de trazas de bilirrubina, nosotros estamos obligados a buscar una afección hepática. Bueno. El urobilinógeno también se va a encontrar en patologías como anemias hemolíticas o hepatitis graves. No es algo que habitualmente encontremos en forma rutinaria, pero pues sí nos estaría hablando de una enfermedad grave. Los nitritos. Ahora, el nitrito se produce por el metabolismo de las reductasas bacterianas, sobre todo los gram negativos. Entonces, las bacterias gram negativas tienen una reductasa que lo que van a hacer es que va a transformar los nitratos en nitritos y esos nitritos van a ser excretados en la orina. Entonces, la presencia de nitritos en la orina nos habla de la posibilidad de que tengamos una infección de vías urinarias. Pero, pues, también puede ser positiva, los nitritos también pueden ser positivos por contaminación de la muestra, por exceso de calor, por un almacenamiento inadecuado. Entonces,
El que salgan positivos nos habla de una alta posibilidad de que el paciente efectivamente tenga una infección urinaria. Simplemente hay que estar seguros de que si la muestra fue tomada en una forma adecuada, transportada en forma adecuada y que no recibió algún tipo, y que no fue contaminada en el trayecto. Si es así, nuestra sensibilidad para que esto sea efectivamente una infección urinaria es de aproximadamente el 50%. Bueno, ahora, la tira reactiva nos va a reportar hemoglobina, o al menos eso dice. Realmente lo que la tira reactiva nos está midiendo son globinas. Entonces, tanto la tira reactiva, cuando nos marca en cruces la presencia de hemoglobina, puede tratarse efectivamente de hematuria, puede tratarse de hemoglobinuria o puede tratarse de mioglobinuria. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una u otra? Hematuria es que estamos eliminando eritrocitos. Hemoglobinuria es que estamos eliminando hemoglobina, es decir, que la destrucción del eritrocito ocurrió en otra parte del organismo y lo que hay en la sangre es hemoglobina libre y esa es la que se está filtrando. Entonces a eso se le llama hemoglobinuria. Ahí no vamos a encontrar el eritrocito como tal, simplemente los restos de hemoglobina. Y la mioglobinuria, que estamos hablando de la presencia de mioglobina. La mioglobina es una proteína que proviene del músculo lisado. Entonces, la principal causa de que nosotros podamos tener mioglobinuria es la rhabdomiólisis. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que ver muy bien el contexto de qué está pasando. Si tenemos dudas que si esto es hemoglobina o es mioglobina, lo que se tiene que hacer es pedirle al laboratorio que centrifugue la muestra. Una vez centrifugada la muestra, si el plasma queda rosa, es hemoglobina. Si el plasma es claro, es mioglobina. ¿Vale? Ya de ahí se le puede agregar sulfato de amonio, esperar 5 minutos, filtrarlo. La hemoglobina precipita y la mioglobina no precipita. Entonces, de esa forma nosotros podríamos tener esa diferencia de que si se trata de hemoglobina o mioglobina. Lo más común es que sea hemoglobina, pero hay situaciones muy especiales donde puede tratarse de mioglobina. Principalmente, ¿en qué casos creen ustedes que vamos a encontrar mioglobina en la orina? Bueno, Doc, yo tengo entendido que podemos encontrar mioglobina cuando hay cuando tenemos procesos patológicos asociados a bastante daño muscular, por ejemplo, convulsiones, cuando nuestro paciente está politraumatizado y creo que en caso de también cuando hace ejercicio prolongado. Exactamente. Ajá, Alberto está levantando la mano. ¿Vas a comentar algo más? ¿No? No, no, doctor. Ok, perfecto. Ok, entonces sí, efectivamente, cualquier situación que nos genere daño muscular o destrucción muscular nos va a generar mioglobina. Entonces tenemos que ser muy intuitivos. Si nuestro contexto del paciente es un paciente que tiene mucho daño muscular o que tiene una disminución evidente de la fuerza muscular, nosotros podemos intuir que el músculo está afectado y probablemente eso que me reportan como hemoglobina no es hemoglobina, es mioglobina. También, como habían dicho, un paciente que tuvo un daño extenso, muscular extenso, un aplastamiento, por ejemplo, ¿no? Aquellos pacientes que sufren cualquier situación que les genera aplastamiento de una extremidad, destrucción muscular por aplastamiento, va a generar mucha mioglobina y en general de orina me lo van a reportar como hemoglobina. Pues ya tengo yo que ser más intuitivo y decir, bueno, esto no es hemoglobina, es mioglobina. Si tenemos mucha duda, pedimos que se centrifugue el plasma y entonces ya tenemos en la orina ya tenemos nuestro reporte. Otra cosa muy importante es revisar el sedimento. Bueno, todavía no hablamos de sedimento, ¿no? Pero el sedimento nos va a estar hablando de las células que vamos a encontrar.
Entonces, obviamente, si me reportan mucha hemoglobina y en sedimento no hay ningún eritrocito, pues yo ya intuyo que no va por ahí. Bueno, y ya la rhabdomiólisis del paciente que hace ejercicio, eso es el paciente que nunca ha hecho ejercicio y decide hacer un ejercicio intenso sin ningún tipo de entrenamiento o acondicionamiento previo. Entonces, tiene una destrucción muscular, al otro día no se puede mover y empieza a orinar rojo, ¿no? Eso es una rhabdomiólisis. Ok, otra cosa que nos reporta el examen químico de la orina es leucocitos. Realmente no nos está midiendo leucocitos como tal, sino nos está midiendo esterasa leucocitaria. La esterasa leucocitaria es una enzima del leucocito. Entonces, esta puede estar presente efectivamente ante cualquier situación que nos genere leucocitos en la orina. Por ejemplo, ante alguna situación inflamatoria, alguna situación infecciosa, sí pueden ser efectivamente leucocitos, pero también si mi pH está alcalino, lo que va a generar el pH alcalino es que se destruyan los leucocitos que se encuentran en mi orina y entonces van a liberar mucha esterasa leucocitaria. Y va a dar la impresión, o al menos me van a reportar en la tira reactiva, leucocitos 3, 4 cruces, y es un falso positivo. Entonces, de ahí es donde yo les comentaba el estar seguros de cómo se procesó esa muestra. Entonces, si esa muestra se dejó 3 horas a aire ambiente, vamos a tener un pH alcalino. Podemos tener ya nitritos positivos y aparte, la tira reactiva me va a reportar leucocitos. ¿Y yo qué voy a hacer? A ese paciente lo voy a catalogar como infección de vías urinarias y le voy a dar un antibiótico cuando muy probablemente no tiene nada. O el problema no va por ahí. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que entender qué significa cada cosa de lo que estamos leyendo en un examen general de orina. Bueno. Y ahora, lo que sigue, después de la tira reactiva, vamos a ver el análisis de sedimento, el análisis microscópico. Ya después de todo esto, se pasa a la orina a microscopio y ahí sí vamos a ver hallazgos muy interesantes. ¿Qué me va a reportar? Me va a reportar obviamente células, me puede reportar bacterias, me puede reportar cilindros y me puede reportar cristales. Los eritrocitos. Generalmente, eritrocitos, cuando hablamos de hematuria estamos hablando de más de 5 eritrocitos por campo. Puede haber 1 o 2 y eso no es significativo, pero ya más de 5 ya es significativo. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar es cuando se trata de una situación, de eritrocitos que vienen del sistema urinario y cuando vienen propiamente del riñón, desde el glomérulo. Para esto, lo que nosotros tenemos que tomar son las características del eritrocito. Si el eritrocito se encuentra así, roto, pequeño, dismórfico, o sea, aplastado, por decirlo de alguna forma, es un eritrocito que viene del glomérulo, es una hematuria glomerular. Si el eritrocito está de buen tamaño, está íntegro, estamos hablando de una hematuria extraglomerular o urológica. O cualquier parte del sistema urinario está sangrando, pero no es el glomérulo. Y eso es muy importante porque aquí me puede decir, bueno, si es una enfermedad renal grave o es un padecimiento urológico, que puede ser igual de grave, pero que se estudia de una forma diferente. Entonces es muy importante que cuando nos reportan eritrocitos, nos reporten las características de los eritrocitos. La mayoría de los químicos ya son muy intuitivos y si encuentran un dismórfico te lo ponen ahí hasta con mayúsculas, ¿no? El problema es que a veces el médico no lo sabe interpretar, pero pues la mayoría de los químicos lo entienden perfectamente y saben la gravedad de encontrar un eritrocito dismórfico. Entonces,
nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Ok, esa hematuria, sí, ya corroboré que sí hay eritrocitos en la orina. ¿Cómo son esos eritrocitos? Si me los reportan normomórficos normales, íntegros, es urológico. Si me reportan eritrocitos dismórficos, es de origen glomerular. Ahora, los leucocitos. Lo normal es que tengamos de 1 a 3 leucocitos por campo. Es un hallazgo casual en pacientes asintomáticos. No tiene mayor relevancia que sean de 1 a 3. En algunas ocasiones se puede considerar normal hasta 10. Pero ya por arriba de esto, obviamente que te reporten leucocitos incontables, leucocitos 50, ya no se está hablando de un proceso infeccioso o inflamatorio. En la gran mayoría son neutrófilos polimorfonucleares. Ahora, si encuentran un tipo de leucocitos diferentes, generalmente el químico también te hace la observación. Si te reportan eosinófilos, bueno, estamos hablando de un proceso que muy probablemente sea una nefritis intersticial aguda, la cual es un proceso inmunoalérgico que está ocurriendo a este nivel. La principal causa de leucocitos siempre se ha asociado con infecciones urinarias. Si nosotros tenemos una leucocituria o piuria persistente con cultivos negativos, tendríamos que pensar en tuberculosis, anaerobios o clamidias, aunque también la leucocituria estéril se puede ver en pacientes con litos. Acuérdense que el lito también inflama y leucocitos no necesariamente son infección, es inflamación. Puede verse en algún otro tipo de glomerulonefritis, pacientes deshidratados, y lo que les comentaba, las túbulo-intersticiales asociadas a drogas, aunque ahí también, más que polimorfos, también puede haber eosinófilos. Bueno, bacterias, pues obviamente lo normal es que en un examen general de orina nos reporte 0 bacterias. Ahora, la presencia de bacterias, pues sí, efectivamente puede ser una infección local, puede ser una infección generalizada, o puede ser una contaminación de la muestra. De entrada, si nuestro cultivo nos reporta más de una bacteria diferente, lo más probable es que sea una muestra contaminada. ¿Sale? Alguna vez me llegó por ahí una médico quirúrgica muy asustada con un examen general de orina, que ya le había dado 3 esquemas de antibiótico a su paciente porque tenía una muestra que tenía clamidias, E. coli y un enterococo en la misma muestra. Entonces, el cultivo te reportaba 3 bacterias diferentes. Esa muestra está contaminada. ¿Sale? Para que nosotros consideremos que efectivamente es infeccioso, las bacterias tienden a inhibirse unas a otras. Entonces, cuando una prolifera, inhibe el crecimiento de otra. Entonces, por tanto, una flora polimicrobiana en un general de orina es una muestra contaminada. ¿Sale? Si te reportan una sola cepa de bacterias, pues sí, efectivamente, ahí sí estamos hablando de un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué pasaba con esas muestras? Pues aparte ya revisando ese cultivo, revisamos los exámenes generales de orina, tenía un pH superalcalino, con nitritos super altos, sí, que aparte me reportaba hasta lípidos, pues era un frasco contaminado donde estaba llevando la orina. ¿Vale? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa intuición. Ahora, otro elemento forme de la orina son los cilindros. Estos vienen exclusivamente del parénquima renal y se forman porque en los túbulos nosotros secretamos una proteína que es la proteína de Tans-Hoffmann. Esa se secreta constantemente en los túbulos en la rama ascendente del asa, generalmente soluble. Entonces se va secretando y viene el líquido, si hay suficiente líquido se diluye y no pasa nada, ni veces ni se reporta. Pero en determinadas circunstancias, cuando hay un tránsito lento, cuando el paciente está deshidratado, ¿qué va a pasar? Esa proteína se hace soluble, se gelatiniza.
Hágate cuenta que las proteínas hacen exactamente eso, se hacen como gelatina. Entonces se gelatiniza y toma el molde de los túbulos. A eso y así se elimina. Y a eso se le llama cilindro. Hay diferentes tipos de cilindros. El más común y el que nos pueden reportar con mayor frecuencia es el cilindro hialino. El cilindro hialino no es más que la precipitación de la proteína de Tans-Holman y se puede ver, puede ser un hallazgo normal. ¿Sale? Un cilindro hialino no representan patología. Puede indicarnos que a lo mejor el paciente no está tomando suficiente agua y que se está deshidratando y por tanto la orina se gelatiniza, no se diluye en forma adecuada y eso hace que nosotros podamos ver esto. ¿Sí alcanzan a ver el cilindro? Sí, doctor. Ya lo identificaron. Aquí está el cilindro. Es hialino porque es transparente, porque no tiene nada, porque es pura proteína gelatinizada. Eso pues básicamente, si son muchos, hay que decirle al paciente que tome más agua porque se está deshidratando. Si es 1 o 2, pues probablemente sea un hallazgo sin ninguna relevancia. Ahora, algo completamente diferente es la presencia de cilindros granulosos. ¿Esto qué quiere decir? Que el cilindro tiene gránulos, tiene restos de células epiteliales, de leucocitos, de albúmina, de eritrocitos, de grasas, de restos celulares. Y estos cilindros granulosos, pues ya me están hablando de, en esa proteína de TAN se atrapa todos estos restos, todos estos desechos. Y eso ya le da a un aspecto granuloso. Eso lo vamos a ver principalmente en nefropatías diabéticas y en cualquier otra enfermedad que tenga que ver con un síndrome nefrótico. Ya nos está hablando de gravedad. Una paciente con lupus, por ejemplo, se les va vigilando el examen general de orina y en el momento que aparece un cilindro granuloso, nosotros ya lo consideramos actividad. Entonces, el cilindro granuloso no debería de aparecer en una orina sana. El hecho de que aparezca un cilindro granuloso ya me está hablando de que hay algo ahí que hay que estudiar en ese riñón. ¿Vale? Y este es el cilindro granuloso. ¿Vale? Es la misma proteína de TANS gelatinizada, pero con restos celulares, con restos de proteínas, con pedazos de epitelio, están atrapadas dentro de esa proteína de TANS y por tanto ya es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, si ese cilindro granuloso yo lo dejo mucho tiempo al ambiente, si no leí esa muestra de orina en una forma adecuada, si la dejé mucho tiempo, ese cilindro granuloso al medio ambiente va a degenerarse y toma un aspecto como de vela o de sí, un aspecto de cera. Por eso se llama cilindro séreo. Entonces, el cilindro séreo es un cilindro granuloso degenerado. Entonces, obviamente, el de encontrar un cilindro séreo también me está hablando de que el paciente tiene algo glomerular que yo tengo que estudiar. Cilindros leucocitarios. Es más o menos la misma situación que el cilindro granuloso, con la diferencia de que aquí lo que vamos a atrapar son leucocitos. Entonces, esto se va a ver con mucha frecuencia en pielonefritis agudas, en enfermedades que nos generan mucha inflamación. ¿Vale? Nefritis lúpicas, una nefritis rápidamente progresiva, ese tipo de situación, una glomérulo rápidamente progresiva, ese tipo de situaciones generan mucha inflamación, muchos leucocitos y esos al eliminarse por la orina quedan atrapados dentro del cilindro. Y si vemos aquí tenemos un cilindro leucocitario. Está el cilindro y están los leucocitos atrapados. Si lo logran identificar, ¿verdad? Sí, doctor. Vale. Entonces seguimos con esto. Y ahora, cilindro hemático, pues es más o menos lo mismo, solamente que aquí vamos a tener restos hemáticos que nos indican de que hubo una hemorragia dentro de la nefrona. ¿Vale? Esto se puede ver en cualquier tipo de nefritis hemorrágicas, en necrosis
en cualquier situación que nos induzca necrosis del glomérulo, necrosis de los túbulos o aquellos que tengan una hemólisis intravascular intensa. Entonces vamos a tener el cilindro hemático. Este es mucho más fácil de identificar, ¿no? Pues obviamente se ve que está el cilindro y que tiene restos de sangre en su interior. Bueno, entonces, en términos generales, cuando nosotros tenemos cilindro, sabemos que el cilindro hialino no necesariamente es una patología, más bien pudiera ser que el paciente no se está deshidratando. Y dependiendo de la mayor cantidad, pues está hablando de un paciente más deshidratado. Y los otros cilindros sí son patológicos. Granuloso, serio, leucocitario o hemático. Estamos hablando de patología glomerular que hay que investigar. Ahora también nos van a reportar células. ¿Vale? Lo que vamos a encontrar en la gran mayoría son células descamativas, células epiteliales. Y así te comentan, ¿no? Células de epitelio. Las células epiteliales generalmente son células grandes, planas, poligonales, y en la gran mayoría de los casos carece de significancia clínica, a excepción de que sean muy abundantes. Incluso en las mujeres pueden ser células hasta de origen vaginal, y no necesariamente significan algo, siempre y cuando sean células grandes, planas, pero pues también puede haber células pequeñas, que estamos hablando de células de epitelio renal. Esas ya las identifica muy bien el químico y te las va a mencionar. Células de epitelio renal o células tubulares, y ya sabemos que esas pueden estar en pequeñas proporciones en orina normales, pero si hay cantidades grandes, estamos hablando también de una lesión a nivel renal. Y ahora, otra cosa que podemos encontrar son cristales. ¿Vale? Sabemos que la orina elimina calcio y uratos, y estos pueden llegarse a cristalizar. Entonces, en el medio ácido, si la orina está muy ácida, el oxalato de calcio precipita. En la orina alcalina, precipita el fosfato de calcio. Entonces, también si nosotros tenemos una orina con un pH alcalino, con esterasa leucocitaria y fosfato cálcico, es una orina que no fue leída bien. Pero si estamos hablando de oxalato, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Si estamos hablando de cristales de ácido úrico, también hay que tomarlos en cuenta. Otro detalle es que el oxalato, los cristales de oxalato se diluyen conforme la orina se va alcalinizando. Entonces, si yo dejé mi orina mucho tiempo al aire ambiente, lo que yo podría haber encontrado de cristales de oxalato ya no los voy a encontrar. Y bueno, los cristales tienen diferente significancia. Lo que habíamos comentado, uratos amorfos no significa gran cosa. Cristales de ácido úrico nos está hablando probablemente de problema de gota, probablemente de una alteración en el metabolismo del ácido úrico. Oxalato puede estar muy relacionado con la posibilidad de que tenga litos. Ácido hipúrico claros y se va en pacientes con enfermedad hepática. Fosfatos amorfos no tienen significancia clínica, salvo que si está muy abundante, esa orina está muy alcalina y probablemente no fue leída de una forma adecuada. Fosfato amónico magnésico, allá no está hablando de procesos infecciosos. Y todos los demás, pues realmente no tienen una mayor significancia. Estos son sumamente raros y el de estos, el más relevante, sería el cristal de colesterol, que lo vamos a encontrar en pacientes con síndromes nefróticos. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Alberto, ¿estás levantando la mano? Sí, Doc, tengo una pregunta. En caso de que, por ejemplo, nos llegue un paciente y el ego diga que salga con 3 cruces